tan hiperactivo. Sí, sí. Sí, que el café es muy Hola. bueno, es muy bueno el café aquí, así que... Claro, claro, te quiero así como... Ustedes me dirán atrás, chicos. Bueno, buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a quienes están acá y a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión vía YouTube y vía Facebook. Mi nombre es Natalia Gómez, soy coordinadora de formación en Proimágenes Colombia. Y hoy tenemos el gusto de estar acá acogidos por el Centro Ático y la Universidad Javeriana, que nos abrió la puerta una vez más para darnos lugar a este espacio de conversación. Nosotros, a través de la convocatoria, cada vez que se hacen los encuentros entre los proyectos preseleccionados y los evaluadores, aprovechamos para tener este espacio, para conversar, para escuchar a quienes vienen, a contarnos cosas nuevas, para tener después una memoria nosotros también y que quede Genial. en la biblioteca de formación de FDC, que de hecho les quiero contar que todas esas charlas que se han hecho a lo largo de la historia de la convocatoria están colgadas en una biblioteca que estamos transformando y que estamos mejorando para que ustedes como usuarios en el momento en que entren a buscar pongan, no sé, storytelling en el buscador. Y lo que va a hacer esta nueva plataforma es decirle en todas estas charlas, en el minuto tal, están hablando de storytelling, con preguntas muy puntuales. Entonces va a estar buenísimo porque va a ser un material de consulta que van a tener tanto ustedes como profesionales como quienes son docentes en sus procesos académicos. Y bueno, en esta ocasión invitamos a este querido ser humano. Muchas gracias. Daniel Resnick fue evaluador de la convocatoria de cortos transmedia y está acá para hablarnos al respecto. De hecho, el nombre de la charla es aquí, Hackeando la mente transmedia. Hackeando la mente transmedia. Es un poco osado. Ay, ya. Muchísimas gracias, Daniel, por haber aceptado esta invitación. A ustedes. Daniel es guionista, es docente en la Universidad Autónoma de Barcelona en el curso de posgrado en la ICTV y desde su agencia Good Moment ha diseñado las estrategias transmedia para distintos programas, tanto de televisión como de otros, marcas, campos. Nos vas a explicar qué es storytelling también, ¿no? Porque... Fantástico, sí, fantástico. Y además coordina el concurso de guiones creado por la Asociación de Guionistas de Cataluña, de guiones transmedia, que eso es novedoso, eso no existe en el mundo. No existe en el mundo, es el primero, ya va por la 7ª edición. Ajá. Pues Daniel, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Disfruta de tu espacio, disfruta de quienes están acá. Y para la gente que nos está siguiendo a través de YouTube y Facebook, pueden hacer sus preguntas. Nosotros al final vamos a recopilarlas y cuando tengamos lugar, cuando Daniel nos dé lugar, vamos a estar trayendo sus intervenciones para que también se sientan conectados. Perfecto. Bienvenido. Perfecto, Natalia. Bueno, saludo a todos. Primero me presento desde aquí y luego subo al escenario. Tenemos una jornada... Primero agradezco la invitación a Proimágenes, a la Universidad Javeriana. Para mí es un honor y un placer estar aquí realmente. Quiero mucho a Colombia, ¿no? La verdad quiero mucho a Colombia y Colombia me corresponde con su amor también y estoy muy contento de estar aquí. El año pasado estuve en la Universidad de Magdalena también hablando de transmedia, dando un taller transmedia, trabajando también con Telecaribe en proyectos transmedia. En el Festival de Creative Commons, Narrar el Futuro, también he estado dando charlas y ahora me toca estar aquí. La idea de la charla de hoy es una charla, ya os aviso, bastante intensa. Vamos a hacer un recorrido intenso. Espero que sea apasionante, divertido y el objetivo es que sea inspiradora de nuevos proyectos, ¿no? Creo que en nuestros países, ¿no? Yo soy argentino viviendo ya hace 20 años en Barcelona, pero en nuestras patrias, en nuestra América del Sur grande, necesitamos establecer proyectos de referencia para ser competitivos en el mundo y esa es mi idea de transmitir el conocimiento, ¿no? Por eso me siento agradecido. Sin más, nos metemos al ajo, como decimos, y vamos a una presentación que espero sea inspiradora. Nos meteremos a hackear, ¿sí? Yo me voy a ir moviendo, me quedaré lo más quieto posible, pero soy bastante inquieto. Hackearemos la mente transmedia, es decir, lo más importante en la actualidad es no solo el material que producimos, sino la mente de cada uno de nosotros como usuarios de cómo gestionan las redes sociales. Evidentemente, como ahora lo estamos viendo, ¿no? Hay gente que no puede dejar de masajear su móvil y ver qué se está diciendo ahora mismo. Aquí
Seguramente estamos tocando y sintiendo, a ver el móvil, a ver qué dicen en Instagram, a ver, estamos permanentemente conectados y de hecho nuestros hábitos de consumo han cambiado y es en lo que primero nos vamos a meter. En esa nueva audiencia nos vamos a meter en la mente de estos nuevos usuarios. Para eso analizaremos, para meternos en la mente, analizaremos diferentes aspectos de esa transmediación. Muy bien. Lo primero, sí, que hay que decir es que los sistemas mediáticos moldean la mente del usuario transmedia. Es decir, cada nuevo canal que aparece y cada nueva plataforma, ahora por ejemplo estamos en el auge o en el ápice de Instagram, moldea nuestra manera de publicar, moldea el hecho de que antes éramos mucho más textuales y ahora somos mucho más visuales, por ejemplo en Instagram, ¿no? ¿Verdad? O sea, priorizamos la foto y comentamos, trabajamos con diferente iconografía, ¿sí? A algunos les agrada más, a algunos les agrada menos, a los más analógicos no les gusta tanto icono, ¿no? Tanto emoji o emoji, ¿no? No les gusta, pero a las nuevas generaciones sí. Pero lo más importante es que los sistemas mediáticos van moldeando poco a poco a ese usuario transmedia. Muy bien. Por tanto, lo que vamos a hacer es un poco analizar la situación actual para meternos directamente vamos a ver, si internet nos va bien, se va a ver perfectamente, ahora sí, ¿sí? ¿Cuál es el target al cual nos metemos dentro de la mente? ¿Cuál es el target al cual vamos dirigidos? En la actualidad tenemos que las nuevas generaciones, ¿sí? De 16 a 34 años, consume más de 3 horas diarias de audiovisual en general. Yo diría que se consume más, o sea, más alrededor de unas 4 horas diarias. Es decir, cada uno de nosotros que estamos aquí consumimos mucho más, sea porque estemos en las redes sociales o porque veamos directamente televisión o porque vayamos al cine. Por tanto, la televisión cada vez está teniendo un espacio más, la televisión tradicional, un espacio más reducido y las plataformas, las VOD, o sea, las plataformas como Netflix, como HBO, como las que queráis, ¿sí? Van ganando cada vez terreno y tenemos un hábito en general de consumo a través de lo que llamamos el atracón audiovisual, ¿no? Es decir, sábado y domingo nos vemos una serie, 5 horas ahí tomando algo, 5 horas nos clavamos la serie directamente. Es decir, que la supuesta serialidad que tiene la serie, por el nombre, ¿no? Una serie sin serialidad, ¿no? O sea, ya la serialidad no existe en la propia serie. A partir de allí también consumimos a la carta, pero sobre todo aparecen las redes sociales ocupando más del 50% del consumo de entretenimiento de una persona a diario. Repito, las redes sociales ocupan más del 50% de la hora de ocio que tiene una persona. Sea porque en YouTube vemos, no sé vosotros, pero la mayoría utiliza, o la mitad de la gente que entra a YouTube lo utiliza como una herramienta de formación. De hecho, ahora mismo estamos siendo transmitidos por YouTube. ¿Sí? Si los que nos están viendo YouTube, o sea, como formación. Las personas que juegan, ¿verdad que sí? O sea, vemos un tutorial y vemos diferentes situaciones. Las consolas también de videojuegos, ¿sí? Que a veces no están contabilizadas en el consumo audiovisual, pero muchos de vosotros jugáis, sea en consolas de marcas reconocidas o a través del celular, a través del móvil directamente. Y después las redes sociales, en la cual tenemos como mínimo 2 horas diarias. Esto lo podéis ver en los nuevos contadores de los celulares que vienen ya incorporados, ¿sí? Esto previendo algún problema con la ley que tengan en el futuro, ya hacen un autocontrol de las horas que pertenecemos. La situación es esta hoy a nivel de aproximada y en promedio y con diferencias por países de ese usuario que es muy esquivo, que somos nosotros mismos, ¿no? O sea, los consumidores que estamos permanentemente alerta. Por tanto, estamos conectados durante 24 horas, 365 días al año. Es decir, que no dejamos de estar conectados en ningún momento, nos guste o no nos guste. La mayoría hoy, o la tendencia de este nuevo fragmento de estos millennial, centennial ya, es estar conectados permanentemente. O sea, es decir, si conecto, soy. Si no conecto, no soy. O sea, conecto ergo sum. ¿Sí? Es decir, al estar conectados, nosotros y los proyectos que estén conectados van a tener vida. Los proyectos que no están conectados no van a tener vida, que es a lo que yo quiero llegar, ¿no? Finalmente. Es decir, que nuestros proyectos transmedia tienen que tener, de algún modo, estar vivos y tener una interacción, no necesariamente interactividad, pero sí una interacción con el usuario. O sea, estar permanentemente en boga para estar vivo. Muy bien, a partir de allí estamos en el centro, cada uno de nosotros, somos nodos de las redes sociales que nos atraviesan, teniendo, como vemos aquí, diferentes menús de consumo
o hábitos de consumo cada uno. Por ejemplo, aquí mismo seguramente hay gente que es de Instagram y Facebook, ya no lo tocará nunca más, y todavía estamos, ¿no? Me incluyo, los que venimos de la época de Facebook, ¿no? Que ya parece un poco de dinosaurio, ¿no? Estamos en la época de Facebook, ¿no? En Latinoamérica en general el Facebook todavía funciona muy bien. En Europa el Facebook está prácticamente en desuso, ¿no? En desuso, y de hecho los diferentes alumnos que tengo utilizan el Facebook como una falsa identidad digital para sus familiares y demás, ¿no? O sea, tienen ahí pero no publican. Ahí lo bueno se publica en Instagram. Esto es muy importante. Pero bueno, cada zona o cada región tiene diferente tipo de consumo, a cómo vamos. Pero lo interesante de las redes sociales, ¿no? Aparte de ser que determinan nuestra manera de consumir, es que cada uno de nosotros nos sentimos en el centro de la comunicación. Este es un efecto que tiene que ver con el sesgo psicológico. O sea, nos creemos que estamos en el centro, que toda la comunicación pasa por nosotros, y de hecho somos nodos expansivos de la comunicación. En esta misma charla, cada uno que tuitee o retuitee el hashtag, ¿sí? Va a ser un transmisor de esa charla y va a ser un nodo que va a divulgar, ¿no? Y extender esas conexiones. Muy bien, hasta aquí estamos y esto lo vivimos todos los días, o sea que esto creo yo que lo conocemos muy bien. Lo que me interesa es, estos son básicamente los canales que utilizamos aquí, ¿sí? ¿Verdad? Por supuesto que hay más, pero quien más que menos aquí tiene el Instagram, tiene el WhatsApp, tiene Twitter, tiene Facebook, Spotify, ¿sí? Si alguno tiene Spotify, ¿no? Que había entrado tímidamente, y Pinterest, ¿no? Pinterest para hacer colecciones y demás. O sea, más o menos esto con diferentes porcentuales, y si hacemos una encuesta aquí, veríamos lo que tiene cada uno. Muy bien. Lo que me interesa también es contextualizarlo a nivel, vamos a ver aquí, si me funciona, esto va lento, espera, vamos a que tire, es sobre todo 4 elementos que son tendencia serán tendencia en los próximos 10 años, ¿sí? Y diría hasta menos también. Número 1, ¿no? Muy importante esto, ¿no? Para ver hacia dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Porque lo que acabo de decir es el diagnóstico que tenemos, pero hacia dónde vamos. Número 1, hay un desvanecimiento de los límites entre lo real y lo virtual. O sea, va a haber, repito, un desvanecimiento entre los límites entre lo que nos parece real ahora y lo virtual. Evidentemente ahora, ya no digo la realidad virtual, que todavía utiliza cascos, todavía nos marea y demás, pero poco a poco, con la mejora de la tecnología, se va a producir este desvanecimiento, ¿no? Y yo diría también, en lo segundo, un desvanecimiento de los límites entre lo que es humano, la máquina y la naturaleza. ¿Sí? Digo que es una tendencia, no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, es una tendencia claramente comprobada en los estudios que se hacen esto en Europa. Es ese desvanecimiento entre lo humano, la máquina y la naturaleza. Es decir, tenemos muy claro qué es una máquina, tenemos muy claro qué es lo humano, pero en la medida que se empiecen a relacionar, ¿sí? De hecho, hace 10 años nos parecía imposible estar 24 horas por 365 días con un celular al costado y llevándolo, ¿sí? Permanentemente. Es decir, podemos salir sin DNI y sin dinero, pero si perdemos el celular, volvemos a casa y Dios nos libre y guarde que alguien encuentre la clave donde perdemos, ¿no? O sea, estamos en el infierno, ¿no? Si perdemos la clave, no nos pueden leer los mensajes. Pero, sobre todo, si eso nos parece natural, también nos parecerá natural cosas que ya se están experimentando, ¿no? Como de hecho mismo Apple o Google, ¿no? Android, ¿no? Ya tienen, por ejemplo, el pago by the face, o sea, por la cara, ¿sí? Pago por la cara, ¿sí? Esto que parece una tontería, ¿no? El reconocimiento de cara, uno puede pagarlo, vincula a la tarjeta de crédito, pasado mañana aparecerá un tatuaje en donde esté aquí, y dentro de 5 años, que ya se está experimentando, aparecerá un pequeño chip intravenoso que no dolerá, ¿no? Que no será nada, y nos parecerá natural. Eso es lo que quiero decir, que como sociedad los límites, lo que antes nos parecía una barbaridad y ciencia ficción, nos parecerá natural. Segundo punto, el paso de la escasez a la sobreabundancia informativa, ¿sí? Estamos en una época donde la abundancia informativa es un gran problema de curaduría. O sea, tenemos demasiada información y nos cuesta a cada uno de los usuarios elegir concretamente qué es lo que necesitamos para cada cosa. Son tendencias claras. Y por último, la transición del reinado de las cosas, de los objetos, que tenemos aquí, los objetos en los cuales se rodea este mundo, al reinado de la interacción. La interacción, es decir, son dos conceptos diferentes, las cosas y la interacción de las cosas. De hecho, lo más importante hoy, no solo en Transmedia, sino
en todo lo que tenga que ver con el Big Data, por ejemplo, es la interacción que uno tiene con los objetos y también con los proyectos. Un proyecto, no solo transmedia, ¿no? De hecho, un proyecto lineal de cine, corto, largo o televisión, se mide por la interacción que tiene con los usuarios. Si no tiene interacción, no importa la calidad. O sea, antes era la calidad, pero si no tiene interacción, no funciona. De hecho, nosotros hemos llevado a Barcelona a los responsables de Netflix, ¿no? Que claramente cuando hablamos de calidad de los proyectos que tienen o que necesitan o que están buscando, ellos nos hablan de algoritmos, ¿no? Nosotros somos guionistas, ¿no? Que vamos a crear. No, pero dice, mira, a mí que sea de calidad, que buscan calidad, por supuesto, pero en tanto y en cuanto genere interacción. Si tú eres, no sé, AceStem, ¿no? Y no tienes interacción, pues mira, para nosotros nuestro criterio, entre comillas, de calidad no funciona porque buscamos interacción. O sea, buscamos que la gente interactúe y que esté en la conversación, ¿sí? Lo que ellos llaman una estrategia de captación y retención. Captan con nuevos proyectos y retienen al usuario directamente en la pantalla. Mientras más esté el usuario, menos posibilidades hay que se vaya a otra plataforma. Claramente, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Black Mirror, Bandersnatch, ¿sí? El interactivo, ¿sí? A los que nos gusta Black Mirror o ese futuro distópico que plantea, nos parece un capítulo muy flojo de contenido, ¿verdad que sí? Pero a los gamers, ¿sí? A los jugadores que no ven televisión, sí ha captado para jugar a interactuar con este tipo de propuestas, ¿no? Que tienen, provocando que la persona que entra a un interactivo en la televisión se quede como mínimo 3 horas o 4 horas, a diferencia de la hora y media que se quedaría viendo el capítulo de forma lineal. Cosa que, volviendo a la estrategia, en este caso de Netflix o de cualquiera de las plataformas, mantiene al usuario enganchado, ¿sí? Digo porque esto, que es una interactividad, es una de las patas también de transmedia. Mantener a la nueva audiencia enganchada y mantener una conversación permanente, es decir, que se quede con nosotros. Muy bien, continuamos. Por tanto, la validación del contenido pasa a no ser a través de la autoridad, o sea, ya no está la autoridad, incluso en las universidades, de esto nos dice el profesor o esto nos dice la autoridad, que es lo importante, sino que la validación es grupal. La validación hoy tiene la misma dinámica que tienen las redes sociales, ¿sí? Vemos un influencer que tiene 50.000 me gusta, ¿no? Y eso puede ser malo, puede ser bueno, pero es válido para ese grupo. ¿Se entiende? ¿No? Son validaciones grupales. Estos son nuevos conceptos que nos llevan a nuevos retos y a nuevos desafíos a los que trabajamos en el audiovisual y en el cine desde hace muchos años, ¿no? Donde buscábamos otros criterios de calidad y nos lleva sobre todo a plantear una alfabetización o un alfabetismo transmedia en donde, yo que soy profe, empezamos a cambiar los métodos de aprendizaje, ¿sí? En realidad empezamos más a guiar y, entre comillas, a aprender de los alumnos que ya vienen con mucho aprendido de cómo nosotros veníamos a clase. O sea, hoy un chico de 14 años sabe utilizar el Photoshop, sabe montar un vídeo y sabe utilizar los filtros mejor que ninguno. Por tanto, lo que hay que enseñarle es, o sea, a este aprender haciendo, ¿no? En esta alfabetización transmedia, hay que enseñarles lenguaje, trabajo, nuevos enfoques, pero la parte técnica, ¿no? De hecho, o sea, a los que venimos del cine, aprendíamos a montar, bueno, en segundo año de la carrera, tercer año de la carrera, nos sentábamos a montar en lineal, ¿no? Imagínate, Averroll, 1000 años. Hay que enseñarle otros mecanismos e integrarlos en talleres, en hackathon, para que puedan trabajar y crear proyectos, aprender a través de proyectos y beneficiar a cada una de las universidades o al centro en donde estén trabajando, ¿no? Las estrategias de aprendizaje informal son resolución de problemas, ¿sí? Imitación y simulación, ¿sí? Porque hoy todo el mundo utiliza, cuando digo utiliza Instagram, sabe sacarse una foto o se saca la foto de la misma manera, ¿verdad? ¿Sí? Estirando el brazo, haciendo morritos, decimos en España, haciendo morritos y haciendo un gesto, ¿sí? Eso es muy claro, ¿no? Esa tendencia. Imitación y simulación, el juego como herramienta de aprendizaje de los elementos transmedia, es decir, la experimentación, la evaluación y la enseñanza conforman, ¿sí? Un nuevo alfabetismo transmedia, una nueva manera de acercarse al conocimiento y de algún modo incorporar lo que ya saben en la actualidad los alumnos y alumnas para ponerlo en valor. Dicho esto, vamos a ir avanzando, nos vamos a cómo somos como usuarios. Como usuarios, en la actualidad también, rechazamos la intromisión y la interrupción. O sea, no queremos que se nos interrumpa
y no toleramos ningún tipo de interrupción cuando estamos consumiendo un contenido que nos gusta. Me refiero a la publicidad. O sea, aparece la publicidad, cambiamos, ¿no? Aparece un banner, cambiamos. No queremos que nos vengan a vender nada. En ese punto es clave porque lo que estamos buscando en el contenido es que el contenido sea válido y sea relevante para que la gente, ¿sí? Para que de algún modo la publicidad o los diferentes sistemas privados que financien y también públicos puedan dar sus comunicaciones sin el método tradicional de interrupción. El transmedia también lucha, y ahora veremos ejemplos, lucha contra esa interrupción que rechazamos todos como usuarios, ¿no? No sé si os pasa que cuando entra una publicidad, fuera, ¿no? O la telepublicidad, si nadie se queda viendo la publicidad o nadie va saltando de canal a canal a ver las publicidades y no ver el contenido, ¿no? Bien, por tanto, la idea hoy es compartir a través del móvil, de la tableta, del phablet, de cualquier sistema audiovisual, y también podríamos añadir el teléfono para que no funcione. Para definir entonces cómo lo hacemos desde el transmedia, vamos a poner un ejemplo rápido de definición de transmedia. Las personas siempre hemos necesitado historias para comunicarnos y sentirnos conectados. Las buenas historias pasan a formar parte de nuestras vidas y de nuestra cultura. Por eso, si algo tienen en común las marcas más reconocidas, es que todas cuentan una historia. Sin embargo, algo está cambiando. Nunca antes habíamos tenido tantos dispositivos y pantallas desde los que seguir una historia. Y hoy, los consumidores buscamos nuevas experiencias más profundas y participativas. Quizás por eso, las historias se cuentan y siguen de forma diferente. Javi entra en Facebook. Su amigo Andrés ha colgado un vídeo muy curioso. En un concierto de un famoso cantante, una chica se sube al escenario, coge un micro y empieza a cantar. Su voz es increíble. Cuando seguridad sube a por ella, se quita una zapatilla, la lanza y escapa entre la multitud. El vídeo fue subido a medianoche por un espectador. El vídeo es espectacular y muy gracioso. Javi lo comparte y también 30 de sus amigos, algunos en Twitter. Uno de ellos, Ana, hace un fotomontaje con el lanzamiento de la zapatilla y crea un Tumblr. A las pocas horas hay 20 fotos imitándolo y el vídeo tiene 5.000 visitas. Paco lee en la Rolling Stone que el cantante quiere encontrar a la chica para hacer un dúo con ella. Y entra al Twitter oficial del cantante. Ha publicado una foto de la zapatilla diciendo que es su única pista. Es un modelo nunca antes visto. Firma con un hashtag que en unas horas se convierte en trending topic. Pepe descubre un blog sobre zapatillas de diseño. No parecen estar a la venta. Le encantan y sube unos cuantos modelos a su Pinterest. Marta y Julia ven en la tele un resumen de talent shows. Se fijan en la reposición de un casting. A una chica de voz espectacular la humilla el jurado sin razón aparente. La chica comenta que es limpiadora y que ha trabajado mucho para poder llegar allí. Eso hace aumentar las burlas de los presentadores. Julia, que estuvo en el concierto del artista, identifica a la chica del casting. Es la chica misteriosa. Busca el vídeo del casting en YouTube y lo publica en Facebook. Mientras tanto, la discográfica del cantante sube el directo a Spotify y la canción con la espontánea se convierte en la más escuchada y número 1 en iTunes. José, Fernando y 5 millones de personas ven un spot en televisión de las nuevas zapatillas de una marca. Son las que aparecían en el blog y que lanzó la chica. El cantante anuncia un concierto para encontrar a la chica y volver a cantar con ella. Son muchas las chicas que quieren cantar con él, pero solo lo hará la dueña original de las zapatillas. Para entonces el vídeo en YouTube alcanza los 3 millones de visitas. Al concierto acuden 300.000 fans, la mayoría de ellas con las famosas zapatillas. Al final del concierto, la chica misteriosa aparece en el escenario y se calza la zapatilla que el cantante sostiene en la mano. La pareja canta su famoso tema. Ya se han encontrado y los fans han sido testigos de esta unión provocada por una zapatilla perdida. Y así, un cuento clásico se transmitió de forma adecuada a las audiencias actuales. Puede que esta historia no refleje tu producto, pero sí refleja la realidad de tu público objetivo y su forma de procesar la información. Por eso, para ser relevante para una generación hiperconectada y estar presente en su vida, se necesita un contenido líquido, adaptable, para distribuir por todos los medios disponibles. Diferentes niveles de profundidad en la historia, hechos para distintos niveles de implicación de cada usuario. Un mensaje coherente en conjunto, donde cada pieza enriquece la historia y alimenta continuamente la conversación con tu audiencia. Se necesita una forma diferente de contar historias, una narrativa transmedia. Un proceso donde los elementos integrales de una historia se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución, con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada y donde idealmente cada medio hace su propia contribución al desarrollo de la historia. Sí, pero ¿por qué lo necesita una marca? Es una herramienta de persuasión muy potente e inmersiva. Es puro entretenimiento del siglo XXI que atrapa nuestros cerebros. Es una máquina de generar fans. Las estrategias transmedia crean un vínculo emocional fuerte con la audiencia. Es rentable, redefine y aumenta el ROI, genera repercusión mediática y origina fuentes extraordinarias de ingresos.
Pero sobre todo porque actualmente la narrativa transmedia es la mejor y más sorprendente manera de conectar con las nuevas generaciones y construir una audiencia sostenible alrededor de tu marca. ¿Y tú? ¿Estás listo para asombrar a tu público? Vale. Impresionante, creo yo, ejemplo de cómo trabajar las diferentes redes y sobre todo muy didáctico, ¿no? Para ello, ¿no? Lo que planteamos, o los que estamos en el Transmedia, lo que planteamos es una orquestación, o por lo menos a mí me gusta mucho la metáfora de orquestación, ¿no? Como justamente un gran concierto en donde va a haber diferentes elementos dentro de lo que es las narrativas transmedia o storytelling transmedia, que son las premisas, los personajes, las tramas, los temas, el universo narrativo al cual nos metemos, la tecnología soporte, ¿no? O sea, la cual utilicemos los canales de distribución, y sobre todo el usuario incorporamos a la narración, esto es clave, cosa que no se hace en el lineal, incorporamos al usuario como protagonista. Claramente estamos pensando en nuestro desarrollo de contenido, en nuestra creatividad, en cómo vamos a hacer para que participe el usuario. Cuáles son, no las ventanas, sino las puertas para invitarlo a entrar a nuestra casa, que es el contenido, y que participe. Para ello, sí, cualquier cosa me preguntáis, bro. Voy tirando. Para ello, nos metemos en lo que es el storytelling transmedia, ¿no? Seguimos navegando, recuerdo, la mente del usuario transmedia, ¿no? Como os dije al inicio. Muy bien, nos metemos entonces. A ver si una narrativas transmedia. Vamos a hacer la definición más corta y más clara para que no queden dudas. Dos voy a hacer. La primera es que narrativas es igual, esta parte, esta palabra, o sea, storytelling, es igual a contenido. Esto es contenido, el contenido creativo que tengo. Transmedia es igual a canales, a los canales y o plataformas que tengo. Repito, narrativas es igual a contenido, a lo que he creado, al proyecto que tengo, a cómo lo he pensado y a las miles de formas que tengo para desarrollarlo. Y estos son los canales que utilizo para esparcir ese proyecto. Dicho de otra manera, estrategia y táctica. El contenido es la estrategia, los canales son la táctica. ¿Sí? Contenido, estrategia y los canales la táctica. Por tanto, si mi estrategia de contenido no es buena, es decir, si mi contenido no es potente, no hay táctica que lo salve. ¿Vale? No hay canales transmedia ni dinero que alcance para recuperar un mal contenido. Esto lo sabemos, a mí que trabajo con contenidos comerciales y no comerciales, sobre todo si desarrollo para marcas, sobre todo esto es clave. Si el contenido es malo, no hay dinero que alcance. No alcanza, ¿no? Porque los canales trabajan con esa, digamos, gasolina que es la propia audiencia que lo distribuye, ¿no? Entonces no hay que alcance. Muy bien. Dicho esto, nos vamos un poco al storytelling, que es la clave, o sea, esa parte del contenido en donde trabajamos con historias, ¿sí? Y esto para los que venimos de lineal es muy claro, y bueno, como guionista también lo hemos trabajado permanentemente. Me gusta definir las historias, primero que tienen que tener una sola característica, para mí es la clave, es que sean emocionantes. O sea, me tienen que emocionar la historia. O sea, tiene que tener elementos emocionantes porque si no, no me voy a enganchar. Por más que sea un tema muy potente, o sea un tema social muy potente, la historia concreta que me cuenta tiene que ser potente para representar eso. Por tanto, en mi caso, yo después de tantos años, 20 años dando clase, lo he sintetizado, o sea, más sintético no lo puedo hacer, ¿no? ¿A qué tiene una historia? Y tiene 4 elementos clave, todas las historias para mí emocionantes y potentes del mundo, que es un o una protagonista, un universo, o sea, un contexto en el cual se mueve, en el cual está en tensión ese protagonista, un conflicto, ¿sí? Claramente el conflicto, y una decisión. Olvidaros de lo que es que tienen las historias inicio, nudo, final, eso es para la escuela primaria, ¿no? No se escriben las historias así, se escriben con otros ciclos de interacción, repito, con protagonista, universo, conflicto y decisión. No importa si esto dura 1 minuto, ¿sí? O si dura 1 hora, no nos importa. Lo importante es que lo tenga. Para ello voy a analizar cada uno de estos elementos y voy a definir sobre todo, esto como guionista, cuáles son las características de este, yo llamo power trio del rock and roll, que es el guionista, productor y director, o guionista mujer, productor o directora, ¿no? Que es lo que tenemos, ¿no? Y cómo se nos ve en la sociedad para, de algún modo, reciclarnos, ¿no? Me gusta poner este cuadro, que es un poco divertido, ¿no? Como guionista, ¿no? Cómo me ven mis amigos, ¿no? Siempre pensando historias, cómo me ve mi madre, que esto lo prometo que es real, ¿sí? ¿Qué estás haciendo ahí escribiendo historias? Cómo me ve la sociedad, el prestigio que tiene el guionista socialmente, pero cómo me ven los productores, ¿sí?
O sea, esto es, escribe Dani, mañana la sinopsis, ya, olvídate de inspiración. ¿Cómo nos vemos los guionistas como buscando como en la vieja serie Lost, ¿no? Flash forward, alternativos, en paralelo, con regreso, mundos alternativos. ¿Y qué es lo que hacemos en realidad? Que es como un cubo de Rubik, ¿no? Hacer encajar las piezas, ¿no? O sea, completarlo. Como tenemos también a los productores, ¿sí? Que seguramente también hay aquí. Los amigos a los productores se está sacando conejos de la chistera, decimos en España, de la galera. ¿Cómo ve mi madre? ¿Sí? O sea, los productores nunca tienen un duro. La sociedad cree que tienen dinero, esto es genial, ¿no? Porque no tiene, pero la sociedad cree que sí. ¿Cómo ven los directores? O sea, los directores ven a los productores. Los productores como que se quedan en el dinero. ¿Cómo se ven los productores como JJ Abrams, como Spielberg o como los grandes productores que tenemos en nuestras tierras? ¿Y qué es lo que hacen realmente a veces la combinación de una fórmula de financiación, ¿no? Ayudas privadas, ayudas públicas, a ver cómo puedo sacar este proyecto adelante, ¿no? Casi que es un químico, un laboratorista el productor latino y en todas partes del mundo. El director, ¿cómo me ven mis amigos? Como, bueno, qué cool, ¿no? Dirijo, ¿no? Siempre encontramos estudiantes de cine, si aquí los hay, al poner las manos o al mirar, dicen, mira, las manos, las dos en L, ¿no? Mi madre siempre me sigue viendo igual. La sociedad me ve como un director, una directora, un prestigio social. ¿Cómo me ven los actores? ¿Sí? Como, es divertido el dos puntos de vista, ¿no? Los actores como aquella persona que solo les da órdenes y los quiere al servicio de su proyecto. Los directores o directoras también, como se ve, aquí tenemos un ejemplo masculino, con historias que son profundas, que son de autor, pero que a la vez son taquilleras, ¿no? Que a la gente le gusta. ¿Y qué es lo que hace realmente un director o directora? Que es juntar esfuerzos y, como digo yo, juntarse con gente que sea mejor que uno y coordinar ese talento para sacar los proyectos adelante. Muy bien. Por tanto, volvemos a las historias, ¿no? Que este Power Trio teje y desteje y crea. Y estas historias son, primero, un protagonista. Y cuando elegimos historia, y ahora nosotros lo estuvimos viendo justamente en las premiaciones FDC, el protagonista tiene que tener algunas características relevantes. Por eso es él o la protagonista, ¿no? Y no el resto de la historia de ese universo. O sea, por eso elegimos contar como autores esa historia y no la otra. Y a veces a mí me preguntan qué características tiene que tener, ¿no? Y decirlo sintéticamente, os prometo que no es nada fácil. Ese protagonista, ¿sí? El protagonista, el gran elemento de la historia, el actante se llama, que nos va a llevar a través de la historia, sea una película, ya no digo que sea transmedia necesariamente, ¿no? Una película, una serie, ese Walter White, ¿no? Que nos va a llevar, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que tener? Y aquí sí lanzo una teoría, que tiene que ser un personaje oxímoron. Este es el primer secreto que lanzamos hoy a nuestros compañeros presentes y a los que nos están viendo. Personajes oxímoron. El oxímoron es una figura retórica que habla del contraste. ¿Sí? Por ejemplo, Blanca Noche, sonrisa triste, ayudadme. ¿Sí? Mar seco, ¿sí? Político decente. Uy, quedó grabado esto. Figuras de contraste, donde ese es el oxímoron, es una figura de oxímoron, ¿vale? Personajes oxímoron utiliza esto para generar polos de atracción, es decir, generar esa captación de la atención en la cual hoy los millennials están inmersos. O sea, tenemos una economía y una batalla por la atención. Esto es importante que lo apuntéis. Es una batalla por la atención. Queremos que nos escuchen. Y para que nos escuchen en el proyecto, tenemos que tener personajes oxímoron. Personajes que tengan un contraste en sí mismo. Decía Walter White de Breaking Bad, ¿no? Un personaje que es un profesor de químicas, pero que ya en el primer capítulo anida en él ese resplandor del capomafia en el cual se va a transformar. Y cuando se transforma en ese arco de transformación al final de la serie, vemos todavía el resplandor de esa didáctica que tenemos los profesores, que todavía resplandece. Le gusta explicar, ¿no? Como los profesores, nos gusta explicar. No me expliques tanto, porque los profesores somos así. Nos gusta explicar. O, por ejemplo, alguno que conozcamos todos, House, por ejemplo, que es un médico, pero que se automedica, o se droga, podríamos decir, ¿sí? O sea, es contradictorio. O en Dexter, ¿sí? Es un asesino serial, pero es forense. Un forense asesino serial. Esa contradicción interna que tiene el personaje es lo que hay que buscar en personajes para que rápidamente los lectores, ¿sí? Capten atención y nos valoren el proyecto. Los personajes oxímoros tienen 3 capas que son
cómo es, ¿sí? Es el personaje, cómo es el secreto del personaje, ¿sí? Todas las personas tenemos un secreto, ¿sí? Es deseable que lo tengamos, ¿sí? Cómo uno cree que es, ¿sí? Y cómo es o cómo lo ven a uno. Esas 3 capas, por eso lo cuento en los personajes, cuando hablamos del transmedia, ¿sí? Cuando hablamos del transmedia, se nos ocurre que conociendo esto de la construcción de los personajes, podemos utilizar los secretos, ¿sí? De un personaje para sacarlo del lineal que estamos contando, y si en un corto contamos un personaje que tiene un secreto, ese secreto lo podemos contar en otra plataforma. ¿Se entiende? Podemos contar, si el personaje tiene una carta, por ejemplo, en la cual ha confesado ese secreto, podemos leer la carta en Instagram. Y podemos hacer una campaña con las cartas secretas de ese personaje para que la gente que vea la carta en Instagram luego vaya al cortometraje. Es decir, es un transmedia orgánico, un transmedia en donde diferentes elementos que no nos entran en el lineal los empezamos a repartir, ¿sí? Hablaremos también del sonido, que te gusta después, de sonido. Y podemos trabajar, pero claro, si no conocemos de dramaturgia, claro, uno dice, ¿qué secreto voy a poner? Pues que está construido ya el secreto. Y lo sacamos del lineal y lo ponemos en otro sitio, ¿sí? O también, ¿cómo cree que es? Podemos grabar un spin-off y ponerlo en otras situaciones complementarias a lo que estamos contando en la pantalla principal. Muy bien, o sea, hacemos un transmedia con el personaje. Si nos vamos al universo, es decir, el contexto en donde se mueve ese personaje, concretamente, podemos trabajar de esta manera, ¿no? A ver si me sale bien explicar el gráfico, son siempre un poco raros mis gráficos. Las historias monomediales, es decir, las historias lineales, un corto, una peli, ¿sí? O sea, una sola plataforma, o sea, tú te sientas a ver la peli, ¿sí? Trabajamos, esto los guionistas lo sabemos, trabajamos con un desplazamiento de contenido. Es decir, cuando tú trabajas, un poco al estilo, sin faltar el respeto, ¿no? Como sería Michelangelo. O sea, tú tienes la escultura, ¿sí? O ayer que estuve en el Museo del Oro, que es encantador, era para hacer la pieza, tú tenías que hacer el molde primero, ¿no? Y luego rompes el molde y queda la pieza. Entonces, aquí juntas mucho contenido en el lineal, para hacer una película. Tú tienes una historia que quieres contar acerca de la discriminación. Entonces juntas contenido y luego empiezas a decir, bueno, esto no lo cuento, voy a contar la historia, al final encontré esta historia y la cuento esa historia. Voy buscando, o sea, junto como una paleta los colores al estilo Pollack, ¿sí? Y luego despejo. O sea, genera un desplazamiento del contenido, ¿sí? Y esta es la historia lineal. Pero antes, ese contenido descartado, que quedaba descartado y quedaba solo entre el guionista, productor y director, o sea, esto no lo podemos contar porque no nos cabe en la película, ahora nos damos cuenta que lo podemos reutilizar. Podemos reutilizar ese contenido en otras plataformas. Es decir, el contenido descartado lo podemos hacer. Y esto es lo que ha hecho, muy importante, una serie en España que se llama La Peste, a través de una compañía, colegas míos, que son El Cañonazo Transmedia, que ahora os enseñaré el ejemplo, en donde, a través de donde se cuenta La Peste en Sevilla, hicieron diferentes piezas transmedias, cosa que ahora mismo nos metemos a ver. ¿Vale? La peste se contagia. Se extiende por medios y plataformas. Se comparte a través de historias y experiencias. Bienvenidos a la ciudad más cosmopolita del planeta. Sevilla, siglo XVI. El universo transmedia de La Peste se sustenta en un constante viaje de ida y vuelta a diferentes niveles. A través de la Sevilla del siglo XVI y la Sevilla actual. Y entre la ficción y la realidad. Una travesía en la que cada espectador puede elegir su nivel de implicación e inmersión. ¿Y qué es esencial para iniciar un viaje? Un mapa y una conexión a Internet. El mapa de Sevilla funciona como contenedor de todos los elementos que se cruzan, se complementan y que a su vez sirven de puertas de entrada hacia la serie. ¿Cómo se logra el contagio? Un espectador ve un capítulo de La Peste y algo llama su atención, un auto de fe. Para saber más, accede a la Wikipeste, un sitio colaborativo que condensa toda la información derivada de la peste en la ficción y en la realidad histórica. Historia, sinopsis y biografías, como la del personaje que protagoniza La Mancebía. Una serie web en la que la actriz Cecilia Gómez se convierte en la youtuber del siglo de oro para contarnos la vida secreta de la ciudad, sus usos y sus costumbres. El confesor. El guionista Rafael Cobo será el confesor de sus propios personajes que acuden para expiar sus pecados. En esta ficción sonora en formato podcast se escucharán secretos no desvelados en la serie. CGI Sevilla. Presentado por dos frikis de los efectos especiales que recorren platós y salas de postproducción para reconstruir el proceso de creación de la imagen de La Peste. Yantar. Un cooking show en el que Daniel
del Toro enseña a preparar a los protagonistas de la serie recetas del siglo XVI traídas al siglo XXI. Ida y vuelta. Llegamos al puerto, donde se puede acceder a Ida y Vuelta, un webdoc que desarrolla a partir de documentos y testimonios de expertos, historiadores y equipo técnico de la peste, datos y referencias de la Sevilla de entonces y de ahora. Los Inquisidores. Un podcast con los audiocomentarios de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, creadores de la serie, que guían a los oyentes a través de cada uno de los episodios. La ruta de la peste. El universo transmedia de la peste se propaga más allá de lo digital. Las personas que visiten Sevilla se encontrarán con señalizaciones que los llevarán por la ruta de la peste. Un recorrido a través de las calles de la ciudad que conectará estos espacios físicos con referencias históricas, anécdotas del rodaje y leyendas de la ciudad, contados a través de textos, imágenes, audios y vídeos. Independientemente del consumo de la serie, los contenidos cobran vida propia a través de una estrategia de distribución, en medios propios y ganados. Un trabajo para... La Hermandad, un equipo multidisciplinar que contacta con comunidades, monitoriza comentarios, responde y crea microcontenidos en redes sociales. En total, el universo transmedia de la peste cuenta con más de 350 minutos de contenido audiovisual repartidos en 8 formatos que reúnen documentales interactivos, ficciones sonoras, webs colaborativas, rutas geolocalizadas, cooking shows, youtubers o making of, y que pueden encontrarse en una web pensada para todos los dispositivos. Esta estrategia transmedia expande la ficción, promociona la serie y la abre a la participación del espectador. Una experiencia narrativa y de comunicación a la altura de las grandes propuestas globales. Os invitamos a dar un paseo por Sevilla. Aquí tenéis el mapa. Vale, evidentemente ya vemos quién está detrás, ¿no? Es decir, que es una relación, ¿no?, de cómo, en este caso, Movistar busca la captación, ¿sí?, porque esto salió en la plataforma Movistar, sí que es de pago, pero la captación a través de diferentes medios y también utilizando un elemento muy clave que es el turismo en la ciudad y promoviendo la vinculación de la peste, o sea, del siglo en donde ocurre, con la contemporaneidad. O sea, me parece brillante en los elementos que se utilizan. Por tanto, lo que hemos visto recién, y es muy interesante, es la mezcla de géneros sorprendente. Estamos en una época clásica que se está contando, pero cuando se cuenta, la youtuber, por ejemplo, la Mansevilla que cuenta desde una youtuber actual. Es un personaje que viene del pasado y que se transforma en una youtuber y cuenta, de algún modo periodísticamente y con mucha gracia, elementos del pasado rompiendo, digamos, el código del personaje. O sea, el personaje sigue siendo el mismo, pero está ahora, no en la actualidad, ¿sí?, en el 2019. Por tanto, lo que es interesante también en el transmedia, ¿sí?, para los creadores, es que se pueden mezclar géneros. O sea, con un género clásico, o sea, mantienes el género clásico en donde está ocurriendo la serie, pero cuando cuentas el cooking show, por ejemplo, no es un programa de comidas de la actualidad, ¿sí?, donde están los personajes, pero que no rompe el verosímil o la veracidad, el veraz de la serie, ¿verdad? Bien, por eso los géneros hoy tienen una manera diferente de interpretarse, ¿no? Que esto no nos vamos a adentrar, pero simplemente para presentarlo, ¿no? Géneros principales, géneros secundarios y los géneros cambiando por plataforma. Simplemente para presentarlo, después seguramente lo podréis encontrar. Muy bien, nos vamos al conflicto que tengan, y esto es clave. Las historias tienen que tener un conflicto, ¿sí? Y no tanto, o sea, la tesis que tiene la historia funciona, esto lo sabemos todos, pero muchas veces cuando se crea transmedia se olvida del conflicto, o sea, se olvida que estamos contando una historia, ¿sí? O sea, que se piensa que el canal, repito, que el transmedia como canal le va a ganar al contenido, o sea, va a suplir o va a sustituir el conflicto, y no. O sea, si no hay conflicto, no hay historia. Muy importante eso. Por tanto, ese conflicto que debe ser real y potente, ¿no? A nosotros los guionistas, como digo yo, nosotros amamos el conflicto, ¿sí? Y encontramos problemas, somos buscadores de problemas, encontramos problemas donde no lo hay, cuando todo está tranquilo, pues llamado a un guionista y encontramos problemas. O sea, problema a todos lados lo encontramos nosotros. Y por eso hay que trabajar con conflictos que tengan que ver sociales, que tengan que ver con conflictos íntimos, o sea, los tres tipos de conflictos que hay, que es conflicto interno, conflicto entre personas o conflicto externo se llama, ¿no? Todo. Seguramente aquí lo veis. Y a mí me gusta ilustrarlo a esto, por lo menos con grandes conflictos o con grandes villanos, ¿sí?, como ahora la película el Joker, ¿no?, con la descripción de grandes villanos que de algún modo nos ayudan a entender el mecanismo del conflicto. Y para eso, ¿no?, por lo menos a nivel ilustrativo, me he montado este videito para hablar de los grandes villanos, por lo menos que yo amo, ¿no? Los grandes villanos que amo.
Vale, nuestros grandes personajes de conflicto, para lo cual una de las técnicas también para trabajar el transmedia es diferentes variantes creativas, ¿no? Como, bueno, esto seguramente lo sabéis, pero bueno, para reforzar, ¿no? El asociar, el sustraer, el dividir un contenido, ¿no? Trabajarlo, darle la vuelta, añadir, multiplicar, cambiar los puntos de vista. O sea, todo proceso es válido a la hora de generar contenido creativo, ¿no? Cambiar la acción, cambiar la función de la acción, contenidos o trucos que tenemos los guionistas para trabajar en ello. Muy bien, ¿sí? Continuamos. Estamos con el conflicto y nos vamos a, sobre todo este es el punto clave, la decisión y el valor. Es decir, para que la historia sea potente tiene que haber un momento en donde los personajes, después de estar en su contexto y haber abordado el conflicto, tengan un momento de decisión. Es decir, que tengan que decidir entre una cosa y otra. Si el personaje no decide, voy a ser un poco radical, no es una historia, es una fotografía. Es una descripción, es una contemplación, es un cuadro japonés, ¿no? O sea, necesitamos que el personaje decida, tenemos que llevar al espectador a ponerlo, y ahí está la participación del usuario, en que se compromete emocionalmente con la decisión del protagonista en determinadas situaciones. Es decir, por ejemplo, salto, me suicido o voy y hago una barbaridad. O sea, esa decisión que tienen, estoy pensando en Walter White, ¿no? Por ejemplo, o tengo que hacer A o B. Y esas decisiones, ¿no? A mí me gusta decir que son siempre la misma. Y que no solo en los personajes, ahora me extiendo, también en la vida. Siempre tenemos que decidir entre lo malo y lo peor. Es la decisión que tenemos todos los benditos o malditos días que nos levantamos, es lo que quiero y lo que me conviene. Lo que quería hacer, pero lo que debo hacer. Esa decisión entre lo malo y lo peor, que puede ser positiva o negativa, todos los días tenemos esta decisión, es una decisión auténtica. El espectador lo sabe y si logramos ponerlo ahí, ¿sí? Si el personaje, si elige entre las dos opciones del mismo valor aparente, se puede emocionar. Y si lo metemos y nos metemos en esa cabeza y somos genuinos y auténticos, podemos hacer proyectos como este que os voy a enseñar ahora. ¿Sí? Nos metemos en la decisión lo peor. Otro proyecto de Movistar. Nos encontramos en la zona. Un accidente nuclear ha transformado la realidad para siempre. Toda una comunidad se está en una zona de exclusión. Está creciendo. Son vidas rotas. La versión oficial de resistencia. Hay una historia que contar. Este misterio debe ser investigado. La serie de televisión lo desvela la zona. En la web oficial de la zona, el usuario encuentra los complementos imprescindibles para ampliar los contenidos de la serie. Las fichas policiales de los personajes. El Contador Geiger, un podcast en el que los autores, técnicos e intérpretes analizan el proceso de producción. Y Anatomía de la Zona, una miniserie en la que se diseccionan las claves narrativas. La Zona de Exclusión, un making of en el que el crítico Jesús Usero se interna en la zona prohibida y cuenta los detalles de la producción de la serie. Una batería abierta de enlaces con las redes sociales oficiales que amplían los contenidos de la zona para que el usuario disfrute de la serie de televisión y de su expansión mediática. El universo de la zona a pantalla completa. En todos tus dispositivos con Movistar Plus. Pero mi nombre es Arcángel y no estás en la web que esperabas. Bienvenido a otra dimensión transmedia. Si quieres saber la verdad, descubre la otra zona. La otra zona es una estrategia de narrativa transmedia que en conjunto con la versión lineal da coherencia a un amplio repertorio de contenidos narrativos. Guiada por Arcángel, seudónimo de un personaje de la serie, el usuario profundiza en la serie y expande las tramas a través de una experiencia gamificada. Yo te mostraré dos historias, dos mundos, dos puertas. Tú eres quien elige. A través de una intro interactiva, un vídeo en doble perspectiva dirige al usuario hacia el otro lado de la serie, hacia el oficial y hacia la verdad oculta, hacia un moderno despacho y hacia un viejo búnker. Gracias a su trabajo, el personaje accede a información censurada sobre el accidente nuclear, indicios que apuntan a una verdad oculta y terrible. Estos materiales los descubrirá en El Despacho. En Alerta es una serie de microfactuales de investigación sobre las consecuencias reales de las grandes tragedias nucleares, personas desalojadas, materiales contaminados y que han sido censurados.
Cicatrices, un falso documental con testimonios de los personajes de la serie que sobrevivieron al accidente nuclear. Y desde el móvil de Arcángel, el usuario puede conocer los gustos musicales del personaje y escuchar sus listas de reproducción. Para continuar investigando, Arcángel se refugia en un viejo búnker en el límite de la zona de exclusión y convierte en su centro de trabajo alternativo, y que es presidido por el Mural. Al enlazar alguna de estas pistas inéditas, el usuario participa en una investigación sobre los hechos de la serie con material exclusivo. Arcángel desvela sus teorías conspirativas en su podcast Desde el Búnker, cuyas entregas descubrirán los usuarios que le siguen en su Twitter, @Arcángel. Arcángel también tiene acceso a una investigación paralela a través del juego de narrativa interactiva Sigue la pista, donde los usuarios deciden su propio recorrido narrativo para adentrarse en la zona de exclusión y resolver nuevas tramas. Al acceder al portátil de Arcángel, el usuario puede entrar a sus sitios favoritos. La cuenta de Instagram que desvela una de sus pasiones, la fotografía. Lugares Abandonados recoge fotografías de paisajes naturales y urbanos desolados, en la que pueden colaborar los seguidores de la serie y que en un futuro pueden convertirse en localizaciones de la ficción. Naturatrox. Un site que se alimenta de fotografías en 360 grados que muestran cómo serían las ciudades de España después de un accidente nuclear. Pero si hay un site clave entre los favoritos de Arcángel es la Wikizona. Un site colaborativo y punto de encuentro de la comunidad de espectadores, en donde se cruzan todas las piezas de información de la serie, tanto las oficiales como las ocultas, y que es administrado por el equipo de Adversus. Adversus. Un movimiento ciudadano que toma como referencia los podcasts de Arcángel. A través de su canal en YouTube y de su página de Facebook, Cassandra, Cronos y Zeus, fans incondicionales de Arcángel, difunden sus averiguaciones cubiertos siempre tras una icónica máscara de gas. Pero Adversus es más que un contenido. Es una comunidad. El movimiento ciudadano saltará de la ficción a la realidad. En la ficción, Adversus está dirigido por el núcleo formado por sus 3 fundadores. En la realidad, serán un equipo de curadores de contenido que promueven la creación, conversación e interacción entre los seguidores de la serie. Genera microcontenidos o memes y monitoriza las reacciones de los espectadores, antes, durante y después de la emisión de la serie. Todos estos contenidos cobran vida propia a través de una estrategia de distribución en medios propios, medios pagados y medios ganados. Así también son atractivos para el usuario independientemente del consumo de la serie. En total, el universo transmedia de la zona cuenta con más de 310 minutos de contenido audiovisual, repartidos en 16 formatos que reúnen vídeos interactivos, ficciones sonoras, un juego online de narrativa inmersiva, webseries, imágenes 360, documentales, web colaborativas making of y post en redes sociales, que pueden encontrarse en 2 sitios web diseñados para toda clase de dispositivos. Todos estos elementos, contenedores y su correspondiente dinamización conforman un relato global, pero sus contenidos pueden ser consumidos de modo independiente. Expanden la ficción, promocionan la serie y facilitan la participación activa del espectador. Una experiencia narrativa y de comunicación premium capaz de competir con las grandes propuestas globales. Cruza los límites de la zona. Solo una parte de la verdad. Vale, potente, ¿no? Potente, impresionante, abrumador, ¿no? Cómo funciona. Evidentemente, primero con gran capacidad de financiación económica para cada uno de los elementos, pero sobre todo como un ejemplo relevante en español, ¿no? De lo que se está haciendo y dónde estamos en la actualidad, ¿no? Lo que queda por hacer es increíble. Por tanto, lo que buscamos siempre es conectar emocionalmente en esa decisión, que veníamos de ahí, conectar emocionalmente con la decisión, y trabajar emociones dentro de los proyectos es muy importante. Por ejemplo, en la zona trabaja una emoción que podríamos decir que es el activismo social o la repulsa, y todos sus vídeos o toda su estrategia está en generar o sumar audiencia a través de, digamos, como decimos en España, el cabreo social, ¿no? El enojo. Me sumo, me ocultan, censuran, es una emoción. En el primero, por ejemplo, en La Peste, ¿no? A veces se trabaja más otro tipo de emociones, es decir, como la empatía, el dolor, etc. Es decir, los proyectos tienen, ¿no? Para poder mirarlos, una nueva perspectiva, que son a veces ruedas de emociones. Es decir, ¿qué me provoca este proyecto y qué es lo que quiero lograr para comunicar en las redes también? Lo comento porque esto es parte del contenido, o sea, conocer muy bien el propio proyecto. Esto genera historias emocionantes y nos lleva a lo que es diferentes elementos de la narrativa transmedia, ¿no? Mientras seguimos en la mente del espectador transmedia. Vale. TV, cine personal, por ejemplo, la narrativa transmedia de la tele nos provoca hoy o nos da lo que es el consumo personalizado del cine, es decir, estamos en nuestra casa con una tele potente o más o menos potente y apreciamos el lenguaje del cine en nuestra casa. Antes había que ir al cine o la tele no proveía ese tipo de lenguaje.
Internet, evidentemente, en Internet el transmedia agarra la hipertrama, es decir, el vínculo entre proyectos, o sea, la penetración de la pantalla, veo algo, clico y voy. Del móvil, sobre todo el celular, lo que tenemos hoy es la relación íntima que tenemos las personas con el celular, o sea, no nos desprendemos del celular, y sobre todo la geolocalización, cosa que algunos elementos transmedia pueden funcionar, es decir, saber dónde está tu usuario y esa posición que tiene el usuario puede aportar a proyectos también. Y de los juegos, la mayor interactividad, o sea, sobre todo la perspectiva en primera persona que dan los juegos. Cuando uno juega uno, ¿verdad? Uno se siente jugando, ¿sí? En primera persona juega, ¿verdad? Sea un shooter o sea cualquier juego, que está jugando con un avatar ahí, ¿no? Pero estás jugando tú, ¿sí? Eso lo da también el transmedia. Y otro tipo de ventanas que es muy interesante ver, ¿sí? Que se puede asociar con el mundo tecnológico, ¿sí? Como otro tipo de soportes, ¿sí? No me voy a meter mucho en ello, pero ya se está experimentando con soportes en las cosas. En las cosas. Por ejemplo, que entren dentro de la narrativa objetos conectados, ¿sí? Se está experimentando esto en Barcelona con camisetas que cambian de color según la posición, por ejemplo. Si yo tengo una camiseta que cambia de color, esta que dice no sigo el guión, cambia de color y camino 1 kilómetro y cambia de color, literalmente cambia de color, ¿sí? Tiene un tejido especial que se posiciona y se vincula con la posición, o sea, está conectada al celular, y camino y de rojo pasa a verde, a lo mejor ese elemento puedo incorporarlo a la serie en las búsquedas, ¿no? Si alguien va de aquí a aquí y va cambiando de color su vestuario, ¿no? Como repito que ya existe esto, podemos incorporar ese elemento dentro del proyecto, ¿vale? Es decir, sobre todo ventanas en el transmedia para la producción al mundo tecnológico. ¿A qué están haciendo los ingenieros? ¿Qué están haciendo con las cosas? A ver si podemos incorporarlo. ¿Sí? Rápidamente, con esto, por ejemplo, comento un caso que me ha tocado a mí, que son unas nuevas heladeras que hay. Como las heladeras van a venir con pantallas, ¿sí? ¿Verdad? Todavía no hay en mercado, pero van a venir heladeras con pantallas, ¿sí? Que no es muy raro, pantallitas en la puerta de la heladera, la nevera, ¿sí? Nevera, con pantallas. Me han pedido contenido para la puerta de las pantallas, ¿sí? Me han pedido un programa concretamente de desarrollo de cooking show, de comida, para que en la pantalla de las futuras neveras aparezcan las comidas que puedo hacer con la comida que hay real en la nevera. O sea, que pueda leer la comida que hay dentro. Entonces llego, yo que tengo ahí, nada, un huevo y un tomate, a ver qué puedo hacer con eso. Llego a mi casa y veo en la pantalla, o sea, miro, abro una nevera, lo que tengo, y ahí me dice lo que puedo hacer y me lo muestra. Lo extraño de esto es que no me lo ha pedido una productora, me lo ha pedido la compañía de neveras. O sea, la compañía de neveras quiere producir contenido audiovisual. Digo esto para que veáis un poco cómo la compañía de neveras quiere hacer un programa de televisión. Digo, pero si ustedes venden heladeras, es que queremos hacer contenido audiovisual, transmedia. Y bueno, así está el mundo, ¿vale? Bien, voy avanzando rápido. Si voy avanzando rápido, haremos un turno de preguntas. Explico el decálogo del narrador transmedia y hacemos un stop para continuar porque si no va a ser muy, muy intenso. Decálogo, hashtag decálogo transmedia. Lo podéis buscar. Hashtag, ¿sí? Decálogo transmedia. Podéis fotografiar o lo podéis buscar ya mismo, que está en activo. Buscarlo. Número 1. Crear contenido genuino. Imaginar la realidad. Hay que imaginar lo que no hay. Es lo primero. O sea, dónde estamos y a dónde podemos ir con el proyecto que desarrollemos. Es muy importante. Hay que imaginar al usuario. ¿Vale? En este mi decálogo, ¿no? Número 2, forjar universos y no solo planetas, que el proyecto se expanda y tenga posibilidades de hacerlo. Las conexiones revelan múltiples experiencias de sentido, de contenido, ¿verdad? Bien, aprender creando. En la concepción de la flor se encuentra el secreto de la flor, es decir, hay que crear, hay que hacer, no hay que teorizar, hay que sentarse, apoyar el culo, ¿no? Y decir, bueno, vamos a hacerlo. Es mejor probar y equivocarse que pensar y no hacerlo, ¿sí? Vale más una idea, una mala idea escrita que 1000 ideas geniales no escritas. Vale más una mala idea escrita que 1000 ideas geniales no escritas. Vale, nos vamos a 4. Crear en colaboración. Esto es muy importante. Yo soy guionista, me junto con un ingeniero en diseño web. Que tú dices, ¿qué me puede aportar? Y me puede aportar la manera, un esquema de navegación y me puede dar ideas para trabajar mi guión de forma diferente. ¿Sí? 5. Huir del cliché, del tópico, de lo establecido. Mezclar el tocino con la velocidad o, en argentino lo digo, es el agua con el aceite, en colombiano. ¿Mezclar el agua con el aceite? Sí. Es el momento de mezclar el agua con el aceite.
O sea, hay que mezclar el agua con el aceite. Eso es lo importante en el concepto. Hay que tener una actitud de mezclar el agua con el aceite. Eso es muy importante porque de ahí puede salir la chispa de la creatividad. Luego, el verdadero protagonista es el usuario, no nosotros que hacemos el proyecto. El protagonista, y no los personajes, es llegar al usuario, la interacción con el usuario. Ahí hay que centrarnos. Su emoción del usuario es parte de mi historia. Si no se emociona, mi historia no funciona. No es yo me expresé, es me quiero expresar en función de que el usuario se emocione. El usuario o el espectador se emocione, digamos, en la actitud. Buscar la interacción. Abrir las puertas y las ventanas a la participación, que ya lo mencionamos antes. Nos vamos a 8. Fortalecer los porqués antes de pasar al cómo y los cuándo. O sea, tener muy bien por qué hago esto antes de pasar a los canales. No tirarse a voy a hacer Instagram, voy a hacer Facebook, voy a hacer todo, porque todo nos sirve. Hay que saber, como hemos visto, hay diferentes tipos de combinaciones. El transmedia, como dice ahí, odia a los tontos, a los idiotas que quieren hacer de todo, pero no se puede hacer de todo. Compromiso. Esto nos gusta mucho a los guionistas. Que tu hemisferio izquierdo, ¿sí?, respete tu hemisferio derecho y defienda la remuneración que merece. ¿Sí? Yo que estoy en la Asociación de Guionistas de Barcelona, siempre luchamos por el reconocimiento del guión y del trabajo creativo, que generalmente entramos en un proceso donde todavía las fuentes de financiación no están claras, ¿no? Vale, esto es importante, valorar esto, ¿no? Hacer nuevos guionistas transmedia. Y por último, que eso para que lo valore el mercado, ¿no? Y por último, crear tu propio decálogo. Es el mapa del futuro que construimos, cosa que les invito a hacer, ¿sí? Después de la pausa, podéis colgar en el hashtag Decálogo Transmedia, ¿sí?, vuestro decálogo, su decálogo Transmedia, sin problemas. Vale, voy avanzando rápido porque tengo material para entretenernos, ¿sí? Pero vamos a ver, sobre todo en el mundo de las cosas, quiero poner un ejemplo de cómo las grandes marcas lo hacen, que seguramente lo sabéis, y hago un ejemplo rápido y paramos un turno de preguntas y si acaso voy después explicando, ¿no? Porque no quiero abrumarlos con tanta información, ¿vale? El mundo en el que estamos, ¿no? Distribución combinada, hay consumo a la carta, hay atracón de series, que ya lo dijimos, cultura inmersiva, ¿sí? Pero voy a poner un ejemplo rápido que hizo Star Wars hace unos años para hacer partícipe a los usuarios. Video que está colgado en YouTube y que está hecho absolutamente, o sea, creo que es el capítulo 2, hecho absolutamente toda la imagen por los usuarios, con fragmentos de los usuarios. Y la marca abrió, en este caso, puso la banda sonora de la película y montó y recibió a los diferentes fragmentos para poder, fue hace unos años, ¿no? 2015, para poder hacer partícipe o premiar a esos fanáticos de la serie, ¿no? Ahora después lo compró Disney y se ha transformado en la mega marca que es, ¿no? Pero esto es interesante porque es antes y es una manera, como decimos, esta es la directora de marketing, de cómo ha funcionado. Vamos a ver entonces simplemente un minuto, ¿no? Porque es divertido, cómo está, para ver cómo incorporan nuevos lenguajes. Pon un poquito más alto. Un minuto de la presentación. ¿Sí? Adelante un poquito. Repito, es la banda sonora completa de la película, hecha con vídeos caseros, con diálogos originales y demás. Y diferentes tipos de textura, animación casera, animación horrible, cromas horribles.
Todo casero, ¿no? Hecho por gente que es fanática. No sign of life out there, General. Sensors are in place. We'll know if anything comes around. Commander Skywalker reported in yet? No, he's checking out a meteorite hitting your hair. With all the meteorite activity in the system, it's gonna be difficult to spot approaching ships. General, I gotta leave. I can't stay any longer. I'm sorry to hear that. We'll see. If I don't get a job, I'm a dead man. A death mark's not an easy thing. You're a good fighter, Solo. I'd hate to lose you. Bueno, una experiencia, para no abundar, divertidísima. Divertida para los que les gusta. La gente lo que hace es increíble, ¿no? Pero bueno. Mezcla con video vertical. Master Luke, sir, it's so good to see you fully functional again. R2 expresses his relief also. How you feeling, kid? You don't look so bad to me. Look strong enough to pull yours off a gun back. Thanks to you. It's true, Domi Jr. Holy worship, you managed to keep me around for a little while longer. I had nothing to do. General Raven thinks it's dangerous for any ships to leave the system until we activated the energy field. Bueno, vale, seguimos, es divertido. Vale, es divertido. Lo interesante, digamos, que tiene es la incorporación, en este caso, del público, ¿no? Para que la audiencia pueda hacer. Estamos aquí, ¿no? Vamos a... ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Descansados? ¿Querés preguntas? ¿Seguimos un poquito? ¿Sí? ¿Vamos bien? Tomamos respiro y nos metemos en la última parte. Hemos trabajado el storytelling concretamente, cómo funciona la mente de ese usuario, y nos metemos entonces, como dijimos, a la orquestación. Y nos vamos a algo que es muy importante, que sí incluye el storytelling hoy, que es la experiencia de usuario, para lo cual, como guionistas o creadores, tenemos que conocer cuáles son la experiencia de usuario, la mejor manera de diseñar un proyecto, de dónde lo navego, de cómo entro a la web. Ya sabemos que entramos, vamos, menos de 3 segundos a una web, si no nos gusta nos vamos, ¿no? O sea, 3 segundos y me sobran 2. La veo y no entras más a la web. O sea que hay que trabajar sobre todo con lo que se llama experiencia de usuario, y nos metemos en las diferentes realidades que hay hoy. Esas diferentes realidades, ¿no? Que para los que pensaban que hay una sola, hay varias. Realidad alternativa, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, realidad externa y sonido binaural, ¿no? Para el compañero de sonido. Y sonido binaural. Simplemente nos vamos a meter rápidamente para no describir y hacerlo muy largo, pero os daré la fórmula de la inmersión. Cómo generar inmersión en los proyectos. Nos vamos allí y es un buen storytelling, o sea, un buen contenido, más tecnología, ¿sí? Más tecnología, dividido por 3 tipos de presencia que tiene que tener el usuario dentro del proyecto. Que es una presencia física, en la realidad virtual esto, o sea, física, tú miras y estar físicamente en el proyecto, una presencia emocional, estar vinculado con el proyecto, como estos espectadores que cuelgan sus versiones de Star Wars, ¿no? Que están enganchados, ¿no? Y lo hacen, pero vamos, gratuitamente, ¿no? Y una presencia narrativa, o sea, ser parte de una historia. Si nosotros logramos eso con el proyecto, como lo ha buscado La Peste o como lo busca también La Zona, tenemos garantizada el engagement, el enganche con la gente y esa interacción, es decir, creamos comunidad, igual la creamos audiencia. Creamos audiencia permanente y la captamos, y eso son, digamos, audiencia es nuestra del proyecto, que es el gran reto que tenemos hoy los que estamos en el cine, ¿no? O sea, crear nuevas audiencias. Bien, a través de la inmersión. Por tanto, los proyectos tienen que ser entendibles a la primera, o sea, entro al proyecto y lo entiendo, me gusta o no me gusta, pero lo entiendo, novedoso, comprensible, inteligente y atractivo, ¿no? Y para eso, ¿sí? Podemos trabajar incluso con la ludificación, gamificación, sería gamificación o ludificación, con diferentes tipos de niveles de juegos en los proyectos o de participación. Concretamente, ¿sí? Nos vamos a ir rápidamente a un Maslow 3.0 para los que habéis estudiado Maslow, pero lo digo rápidamente, ¿no? Después lo podéis ver en la presentación. Maslow hacía un análisis, ¿no? Desde el año 43 y era una teoría sobre la motivación humana. Decía
que la primera motivación de las personas es fisiológica, ¿sí? O sea, alimentarse, comer, cuidarse. Luego, la seguridad, tener un hogar, tener tranquilidad, ¿sí? Una familia, etc. Sociabilización, la tercera, o sea, conocer gente, ¿sí? Estar en un grupo de pertenencia, ser un equipo de fútbol de un país, tener un grupo, aunque sea en internet, ¿no? O sea, estar vinculados. Luego está el momento de prestigio, o sea, ser reconocido dentro del grupo de influencia, es muy importante para las personas. Y por último, la autorrealización, que es un poco siempre misteriosa, y es cumplir esa misión interna que uno tiene, ¿no? O sea, cumplir, ¿no? No al final de la vida, pero decir, vale, mi misión en la vida es ayudar a la gente, por tanto me dedico a contar historias y por tanto me dedico al cine, por ejemplo, ¿no? Bien, en cambio en los proyectos, yo lo he pasado a los proyectos y hemos visto que lo primero, la necesidad fisiológica, comparado de un proyecto, lo primero que necesitamos es que nos funcione el proyecto en el celular. Si el proyecto no va en el celular, la gente no va a entrar, porque hoy el celular, sobre todo en los millennials, es el 80% o más de por donde veis las series o por donde llega. Si no te funciona en el móvil, en el celular, la gente joven no entra al proyecto. No va a sentarse a verlo en la computadora porque la gente joven no ve la computadora durante 3 horas, sino que se tira en un sofá, ¿sí? Y lo mira directamente en el celular, ¿no? O en la tablet o en la tableta, si te gusta. Y después paso a la computadora. Pero en la computadora no. Vale, bien. Otra cosa es tener el celular y pasarlo a la tele, pero me accedo por el celular. Vale, por tanto, el proyecto me tiene que funcionar en el celular. Por tanto, necesito un diseñador. O sea, yo soy un creativo, tengo producción y me doy cuenta que necesito tener un apartado de alguien que me hable de experiencia de usuario, porque la gente va a estar un segundo, lo va a ver por Instagram, va a entrar en el celular y si le gusta se va a enganchar y después lo va a ver por la tele. Vale, luego que tenga fiabilidad en la interactividad. A lo mejor puedo hacer niveles de interacción fiables o no fiables. O sea, tener un nivel gratuito, pero si quiero entrar, como decían, a la zona, tengo que dejar mis datos, que es un poco el pago que hago, ¿no? El pago en vez de ser en dinero, dejo mi datos. Mira, tengo que dejar mi email para poder entrar a un nivel más profundo y conocer la serie. Eso puede ser interesante porque estoy fidelizando una audiencia, aparte de teniendo un comprobante, ¿no? De que, mira, tengo 10.000 inscripciones a este proyecto. O sea que es interesante cómo se genera esto. Es decir, pero tiene que ser seguro. A lo mejor no lo hago en mi web porque nadie me cree y ninguno de nosotros, vamos, que para poner la tarjeta de crédito en la web no la ponemos nunca, ¿verdad? Entonces, pero sí, si es a través de PayPal o de otro medio de pago, o si es a través de otro usuario, bueno, ahí puede que lo deje, ¿sí? O sea que me tengo que sentir seguro. Sociabilización. El universo narrativo tiene que ser compartible. Tiene que haber en el proyecto unidades pequeñas, clips pequeños, memes que pueda compartir. ¿Sí? De 15 segundos, de 20 minutos, porque la gente comparte eso por WhatsApp también. 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos. O sea, el proyecto ya está pensado con clips pequeños. O sea, tiene momentos de clips pequeños. Por último, el prestigio. Premiar los aportes y habilidades del usuario. Al usuario que participe y trabaje con 10 clips, por ejemplo, se le va a dar una entrada para una proyección en secreta que vamos a hacer del proyecto. Eso es premiar al usuario. ¿Sí? A los que participen tendrán premiaciones. Simbólicas, pero premiaciones vinculadas con el proyecto. Y por último, la autorrealización, que son esos prosumidores, esos que quieren participar de la narrativa y a lo mejor se les da a los que participen y sean muy activos que puedan ayudarnos en una web paralela para desarrollar otro tipo de contenidos o se puedan incorporar al proyecto. Es decir, Maslow, ¿sí?, metido dentro de lo que son la actualidad de los proyectos. Vale, voy rápido. 7 segundos y creo que me sobran 4 para ver una web, ¿no? No tenemos más tiempo para ver una web, de hecho no le dedicamos más tiempo a casi nada, ¿no? Así como cuando vemos una persona, rápidamente sacamos ese tagline y decimos, vale, 3 segundos, tenemos un preconcepto de la persona. Muy bien. Por tanto, por último nos vamos a ir a lo que es el engagement, el cómo mantener a los usuarios, a esa audiencia dentro, ¿no? Tráfico web. Ese tráfico web nos puede ayudar, sobre todo si tenemos buen tráfico web, o sea, si hemos generado interacción, podemos en los proyectos transmedia co-crear, o sea, crear con otras disciplinas, no devenidas necesariamente del sector lineal audiovisual, o sea, un ingeniero informático, un diseñador, alguien de sonido especialista, alguien que trabaja en realidad aumentada, realidad virtual. Podemos buscar cofinanciación de marcas, o sea, tenemos ayudas del sector público, como aquí las del FDC, pero a la vez podemos meter alguna marca que en alguna de las piezas puede intervenir. Y a lo mejor el proyecto, no nos encabezonamos en sacar el proyecto solo el corto, por ejemplo, de transmedia, sino que también podemos sacar una realidad virtual, pero para esa plataforma nos entra una marca y podemos ayudar
a sacarlo adelante, ¿se entiende? ¿No? O sea, podemos fragmentar el proyecto y financiar diferentes elementos del proyecto. Y después tenemos esto que es el co-branding, ¿no? O sea, trabajar con marcas en diferentes elementos, marcas que nos puedan, digo yo, como fuentes de financiación privadas, ¿no? Que nos puedan ayudar según el contenido que expresamos, ¿sí? Por ejemplo, si es un contenido con mucha incidencia social, hay algunas marcas que igual le interesan en alguna de las plataformas del proyecto participar, y eso nos puede ayudar a desarrollar y arrancar el proyecto. Lo más importante del Transmedia es que tenemos que arrancar el proyecto por cualquiera de las plataformas, no tenemos que esperar la ayuda, ¿no? La ayuda pública, esperando, uy, no me salió la ayuda, no puedo hacerlo. No, yo puedo arrancarlo ya. Es más, si el proyecto lo tengo arrancado, es muy importante. Si el proyecto está en activo, es decir, mira, hice un proyecto pero ya estoy haciendo talleres, el proyecto desde mi punto de vista está arrancado, eso funciona y favorece también la decisión de las ayudas, ¿vale? Vale, os doy un proyecto de co-branding de Barcelona. La Fundación Miró, el pintor Miró. 3 chicas trabajaban aquí, trabajaban en el store, ¿no? Ahí vendiendo... en el bookshop. Digo para que veáis asociaciones incluso con museos. Se les ocurrió hacer un libro inspirado en Miró, no en los personajes de Miró. Como si aquí se hiciese un libro inspirado en el Museo del Oro, con unos personajes que están dentro del Museo del Oro, por ejemplo, ¿no? Que ya os doy una idea ahí, ¿no? Nació el libro de los Mironís. Unos personajes inspirados. Se empezó a vender el libro. Y aquí vino el momento Transmedia. Y se creó la serie de los Mironís. Con una app en donde se pueden ver los Mironís en el museo y también hay una serie con aventuras de los Mironín para menores de 6 años, al estilo Pocoyo, no sé si lo conoces. Vale, recibiendo ayudas, sí, sobre todo de Ibermedia y de Barcelona, es decir, ayudas muy importantes que fue consiguiendo a lo largo del proyecto. Estuvo en marcha primero con un libro y luego fue creciendo hacia el audiovisual. Es muy interesante, pues un camino inverso. El contenido es relevante, inspirador y por último... esta co-creación, ¿no? Y en esta inmersión que estamos haciendo en el Transmedia, ver el tema de la distribución. En la actualidad, hoy los festivales, los eventos, la editorial y lo digital le está ganando la fuerza o la batalla a la televisión y esto es muy importante a la hora de generar los contenidos, saber que tiene que estar distribuido en diferentes sitios, ¿vale? Voy avanzando rápidamente. Por último, es importante en los proyectos, ¿no? Como en la vida también, la promesa, el cumplimiento y el prestigio, ¿no? Que son los 3 elementos que tienen los magos y que tenemos los guionistas o los que hacemos proyectos. Promesa, cumplimiento y prestigio. Prometemos, tú te metes en un proyecto porque va a ser, o sea, dices, bueno, me meto aquí porque va a ser muy potente, se cumple, por tanto hay prestigio y se genera un círculo virtuoso. Para ello, ¿sí? A mí me gusta siempre poner como ejemplo final, cuando a uno no se le ocurren historias, ¿sí? No se le ocurren historias y tiene que trabajar con historias, me gusta decir que hay que ver a las personas que tenemos al lado para captar esas historias y por eso pongo un ejemplo final de cómo conseguir historias, de dónde están las historias concretamente. ¿Vale? Vemos este fragmento y ya luego cerramos. Sir, what if a writer is De la attempting to película create a Plagium. story where nothing much happens, where people don't change, they don't have any epiphanies, they struggle and are frustrated and nothing is resolved? More a reflection of the real world. The real world? Yes, sir. The real fucking world. First of all, you write a screenplay without conflict or crisis, you'll bore your audience to tears. Secondly, nothing happens in the world? Are you out of your fucking mind? People are murdered every day. There's genocide, war, corruption, every fucking day. Somewhere in the world, somebody
sacrifices his life to save somebody else. Every fucking day, someone somewhere takes a conscious decision to destroy someone else. People find love, people lose it. For Christ's sake, a child watches a mother beaten to death on the steps of a church. Someone goes hungry. Somebody else betrays his best friend for a woman. If you can't find that stuff in life, then you, my friend, don't know crap about life. And why the fuck are you wasting my 2 precious hours with your movie? I don't have any use for it. I don't have any bloody use for it. Okay, thanks. Thanks, vale, divertido. Eso es, y esto que yo quería deciros, es la inmersión en la mente transmedia, ¿no? Espero que haya sido inspirador, ¿no? Ahora haremos el turno de preguntas y que os haya sobre todo despertado el interés en hacer este tipo de proyectos, que no es simplemente que transformar los proyectos que hacemos en cómo hoy consumimos. Así que os agradezco y les agradezco la invitación y la presencia aquí en directo, ¿no? Y también en la presencia online. ¿Vale? Muchísimas gracias. Pasamos al turno de preguntas. No sean tímidos. Preguntas. No sé si hay preguntas por internet. Ya. Sí, di. Gracias. Gracias, porque estuvo buenísimo la charla. Muchas gracias. Estuvo tremendo. Una de las dudas que he tenido con el tema de transmedia es que pareciera ser el resultado de toda la implementación y de toda como esa llegada al supuesto futuro cercano que estábamos previendo que tenía que pasar con la imagen y los contenidos y todo. Pero el tema de transmedia siento yo que es un hijo como de todo lo que se hace con el cine, ¿no? Y los proyectos grandes. La pregunta es, hoy muchas marcas, aquí sobre todo a nivel local, no saben que este género o que esta palabra existe, ¿sí? Y lo confunden con el cross-media. Es decir, hago un formato grande, a 2K, 4K, con una muy buena cámara, lo produzco y para bajarlo a otros formatos solamente cambio de extensión. Entonces, hasta ahí está llegando la publicidad hoy, o las marcas, o la inversión. ¿Cómo ves eso? Es decir, ¿cómo se plantea eso entre el mundo real, como lo decía Kim aquí, que es el de las marcas que ponen la plata para los contenidos que escribimos, y salir adelante con eso? Vale. El transmedia es una palabra, primero, que está en el medio de una tensión de diferentes industrias que se la quieren apropiar. El transmedia, la publicidad, cuando se hace publicidad se habla de publicidad 360 o publicidad transmedia. También en el cine, que estoy yo, ¿no? Queremos meter el transmedia, ¿no? Sobre todo con base audiovisual en transmedia. Pero también hay, digo, para completar un poco el cuadro, también hay un transmedia social. El transmedia de activismo social. O sea, de personas fuera, que no hay ni corto audiovisual, ni nada audiovisual, ni publicidad. Y hay un activismo que hoy lo estamos viendo en Barcelona, lo vimos en las manifestaciones de Hong Kong también, a través de Telegram, de los medios, se genera una serie de contenidos descentralizados y no controlados, por así decirlo, por las autoridades, ¿no? O sea, manifestaciones reales. Es decir, que puede haber activismo transmedia, puede haber publicidad transmedia y puede haber cortos transmedia. En la publicidad transmedia, que es lo que preguntas, digo, para contextualizarlo concretamente, sí hay confusiones con el cross-media, pero son confusiones teóricas. El cross-media sería la reduplicación de un mismo contenido en otro, o sea, veo Superman y también leo la misma historia, pero la veo en el cómic, ¿no? Yo por eso lo enfoco a nivel del usuario transmedia. O sea, como usuarios no nos confundimos, estamos permanentemente, todos los que estamos aquí, ¿no? Con el celular, comentando y tal, y estamos generando ese contenido. El transmedia lo que busca es meterse dentro de ese canal que ya tiene el usuario, que ya tiene, ¿sí? O sea, no inventar la rueda, ¿no? O sea, tú ya usáis ese celular, pues yo quiero estar ahí. O sea, quiero ser parte de ese contenido líquido y estar ahí. Las marcas que lo logren tienen que saber que la publicidad, o sea, el spot está muerto, ¿no? La verdad está muerto, y la publicidad, en el caso de las marcas concretamente, tiene que ver por el contenido relevante. El contenido relevante tiene que ver por, a lo mejor, vincularse con causas o con devolver a la sociedad
de algún modo los beneficios que han obtenido o sumarse a causas relevantes. Pero también el usuario es muy receloso con esas causas, ¿no? O sea, si cuando Coca-Cola, están grabando esto, ¿no? Cuando Coca-Cola apoya una campaña, yo qué sé, a favor de los inmigrantes, uno tiene el derecho a sospechar, ¿no? Tiene ese derecho a sospechar. Pero está bien, las marcas buscan esta tendencia, buscan para vincularse de forma auténtica con el usuario. Hay marcas que lo logran. Voy al caso de Apple, ¿no? Apple, lo que genera Apple, o sea, es un club. No importa Apple que otro móvil sea mejor, ¿no? De hecho, hay varios móviles celulares mejores que Apple. Pero la gente cuando compra Apple se sienta en un club y de hecho podría hacer el experimento aquí, que el que tenga Apple, ¿alguno tiene Apple? ¿Sí? Vale. Sí, los que tienen Apple. Si yo les cambio, esto queda grabado, va a ser terrible, ¿no? Pero si los cambiamos a Huawei o a cualquier otro celular, ¿no? Les regalo el Huawei durante un año con tal. ¿Lo cambian? ¿Por qué? Gratis. No lo cambia. Apple no cambia. Dice, pero es que hay otro celular mejor. Si yo no compro porque sea mejor, compro el club. Las marcas funcionan, o sea, compro la audiencia es así. En Barcelona, en este caso de Apple, hay un Apple Store donde la gente no va a comprar, entras ahí, es una guardería para adultos, ¿no? Pero más o menos haberte respondido el trabajo diferente que hay. Guardería para adultos hombres, ¿no? Sí, las mujeres van a comprar al Corte Inglés enfrente y dejan a los hombres jugando con los jueguitos, tú no compras nada y vuelven al rato con las bolsas, ¿no? Hola, tengo una pregunta. En ese momento, con el cambio de algoritmo de las redes sociales, ¿cómo hacer un listening que sea concreto? Porque no se vale simplemente tener una estrategia multiplataforma, sino además saber hablar el lenguaje que se habla en cada plataforma. Creo que ahí es donde está el tema de cuándo una estrategia funciona y cuándo no. Co-sourcing, es decir, necesitas un especialista. O sea, sí o sí pagar un especialista, porque no igual en este momento pagar podemos... Lo dices tú. Tú dices pagar que eres productora. Yo dije necesitas un especialista. Puedes sumar a un especialista experto en redes que conozca de algoritmos que se sume al proyecto porque el contenido le va a dar visibilidad. Sí, pero digamos en este momento, por mucho que sepas de redes, hay ciertos datos que están, digamos, cerrados. Total, sí, sí. Entonces, esa es la parte donde las historias se caen, porque puedes tener toda la estrategia, todas las plataformas y demás, pero si no sabes construir el mensaje en esa plataforma, se te cae todo. Estoy de acuerdo, pero también digo, a lo mejor es un poco iluso lo que digo, que el contenido potente y bueno se abre camino. Okay. Se abre camino. Quiero decir que si tú vas a una comunidad y vas a hablar de algo genuino, a esa comunidad te puede ayudar a esparcirlo en redes. Okay, si hablas de un tema social potente, tienes que encontrar la comunidad. Claro, si le vas a contar igual a unos empresarios y tal, y quieres comunicar ahí, no es el mensaje para ahí. Tienes que encontrar tu comunidad en donde eso dé la espiral para que salte a una dimensión mayor en las redes. Al margen del algoritmo, que el algoritmo sí lo tienes que saber. Sí, no, era como en este momento, digamos que esa es una traba que uno encuentra. Te doy un ejemplo, al revés. Netflix, ¿sí? Netflix en ese momento tiene problemas con el algoritmo en este sentido, ¿sí? De que se provoca, como os debe pasar a todos en las plataformas, ¿no? Que tienes un sesgo tú. O sea, tú tienes un IP, enciendes la tele, ves Netflix, por ejemplo, ¿no? Y ves siempre lo mismo. Sí. O sea, ves siempre, ha decidido por ti. O lo mismo si, yo qué sé, buscas algo para comprar que te persigue durante una semana, sí, no sé, un coche, un viaje. Viaje a Barcelona, durante una semana, ofertas, y dice, bueno, basta, ¿no? Entonces, muy bien, eso es el sesgo, es decir, no contemplan la aleatoriedad. Ahora Netflix está contemplando. O sea, cada 4 propuestas audiovisuales que te hace el algoritmo, tiene un espacio, o está trabajando en un espacio de proponerte algo absolutamente oxímoron, opuesto a lo que tú estabas buscando para no perderte. Ah, okay, vale. ¿Sí? Porque aparentemente ¿no? nos aburre mucho ser nosotros mismos todo el tiempo. Sí, no, yo lo veía como un reto. Un reto. ¿Existe algún caso de éxito, o deben haber varios, donde se haya utilizado la red en temas educativos, pedagógicos? Sí. Después ahora, sí. En Perú hay temas educativos para resolver conflictos de bullying con interactividades en la escuela, ¿sí? Sobre todo con temas de género, bullying, machismo, ¿no? Que es una lacra, sí, que hay que luchar contra ello y tal. Sí, después te pasaré bien los datos. No me acuerdo bien las web, pero sí, lo hay. Sí lo hay. Sobre todo en Latinoamérica hay mucho, ¿eh? Pero en lo educativo se está utilizando mucho.
como experiencia, realidad virtual, para jugar con los chicos a que tomen decisiones entre lo malo y lo peor ante una situación, por ejemplo, de bullying, ¿no? Mira, un compañero le pega a otro, ¿tú qué haces? ¿Ayudas o no ayudas? ¿Le dices a la maestra o no le dices? Es una decisión que se hace con historias, ¿no? Y se pueden evaluar las decisiones de cada uno y ver si, por ejemplo, esa comunidad o ese alumnado es susceptible a tolerar situaciones de bullying sin comunicarlo o no. Muy interesante, ¿no? Sí, ¿más preguntas? Allí. Hola, ahí que lo veo. Hola, mi pregunta es, o tiene que ver un poco con el orden de los factores al momento de concebir o crear un universo transmedia. Viendo los ejemplos de La Peste y La Zona, puede uno pensar que son estrategias comerciales muy fuertes las que llevan a la creación del resto del universo transmedia. Es decir, que hay un producto origen, hay un punto de partida, una plataforma que es la serie, digamos que convencional y más o menos lineal, pero luego hay un empuje muy fuerte por un interés comercial y de masificar el consumo de la serie que provoca la creación del universo transmedia. La pregunta va un poco es a eso, al querer concebir un universo transmedia, pues generalmente hay que empezar pienso yo, por un producto base y esperar si tiene algún tipo de aceptación y hay ese tipo de impulso desde, no sé, desde la producción, desde la comercialización, o es posible y sería viable y podría llegar a ser un caso de éxito el concebir sin tener ese impulso inicial comercial o esa avidez comercial inicial. Te doy un ejemplo claro. Está clarísima la pregunta. Hay dos maneras de empezar. Vuelvo al caso de Netflix, para no tocar aquí a Movistar ni nada, que es más global. Cualquier proyecto de Netflix, cualquiera, lo único que quiere es captar nuevos usuarios y retenerlos. Por tanto, no le importa que tú empieces con una serie por Instagram, que seas un youtuber famoso que luego es una serie, no importa. O sea, lo que quiere es captar y retener. O sea, es de algún modo un criterio tecnológico aplicado que cambia radicalmente al tema de producción. En el caso de personal, cuando tú haces un proyecto, es normal que tú pongas el foco, por ejemplo, en un cortometraje y tú quieras sacar algo para luego ir rodeándolo, por más que lo tengas dibujado, ¿no? Pero dices, bueno, ¿qué financio? Pero también podría ocurrirte lo siguiente, que tú te das cuenta que tu proyecto audiovisual, tu soporte, está encontrando trabas de financiación, pero de repente tienes un libro, ¿no?, que tiene que ver con el tema, y te conviene tirar por el libro, o tienes una instalación, o tienes una exposición fotográfica, y arrancas por ahí para luego conseguir la financiación a todo. Es decir, se puede dar la vuelta el modo en que tú organizas de algún modo el lanzamiento del proyecto, la creación. Tú tienes el corto, pero arrancas con la promoción de un evento para luego lanzar el corto una vez que tengas audiencia. Eso permite una estrategia buena de sentir el proyecto vivo. O sea, tú no estás esperando lanzar, como pasaba a mí en el cine, no estoy esperando un año para sacar una película, el día que se estrena Star Wars, ya, ¿no? Mueres ese día, ¿no? O sea, un año es la idea del termo, ¿no? O sea, no tengo interacción y se estrena. Entonces, con el transmedia lo importante es activar el proyecto rápido. Rápido es 3 meses. Un proyecto, saco algo, saco la página web, saco un proyecto y hago un evento. A ver si capta audiencia. Si capta audiencia, el proyecto empieza a estar vivo y luego saco el corto. Me explico, ¿no? O sea, pero es proactivo, si eso puede ayudar a lo que tú dices. Es decir, en el caso de Movistar, por ejemplo, es más o menos simultáneo, pero primero es la serie. Pero quiere lo mismo, Movistar, ¿qué quiere? Quiere captar, evidentemente, ¿no? Quiere captar nuevos usuarios. Por eso se sale de la plataforma con el transmedia, para captar. Para que tú quieras ver la serie, cuando vas, tengas que suscribirte para poder verla. Pero lo otro es gratuito, lo que está en la red. Es una estrategia de captación. Quiere decir que en cierto sentido todo es comercial. Respondido. ¿Más? ¿Sí? ¿Vale? ¿Estamos más o menos? Bueno, queda a vuestra disposición. Ahí tenéis las redes sociales. Colgar vuestro decálogo transmedia. Como me gusta poner aquí, aventuraros al guión, o sea, no seguir el guión lineal, ¿sí? Como pone aquí, que no sigo el guión. Un guionista que no sigue el guión. Y queda a vuestra disposición, o sea, para lo que queráis, podéis contactar conmigo sin ningún problema.
Y la verdad, nuevamente, gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero gusto y placer conocerlos. Y ahora la seguimos seguramente en el bar ahí tomando un cafecito que me vais a invitar. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias a todos. Daniel. Gracias, Natalia, y a todo el equipo de Proimágenes también. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí. Gracias a quienes nos acompañaron acá en el escenario, a quienes estaban a través de YouTube, que estuvieron bastante tímidos. Y a las 2 de la tarde tendremos otro conversatorio que se llama Circular un contenido, retos y estrategias. Vamos a estar con 4 agentes de distintas partes de la cadena de la circulación, distribuidores, programadores, charlando sobre, en la ruta tradicional, volviendo un poco al otro universo, como ¿a qué nos enfrentamos en este momento? Entonces los esperamos acá o a través de YouTube también. Muchísimas gracias. Muy bien. Por favor, nos ayudan con una encuestita cortita. Joana nos va a ayudar a repartirla para que nos cuenten cómo les pareció la charla. Muy bien.